8. Muy bien. Bueno, entonces ya tienen experiencia en esto de ser abuela, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo llevan en fundación? Quienes vienen sus nietos o nietas aquí a fundación, ¿cuánto tiempo llevan acá? Un año y medio. Un año. ¿También? Un año y medio, un año. 23 años. 20 años tiene Jorge. ¿Ok? 22 años. 22 años. Ya tienen toda una historia acá en fundación también. Qué bueno, me da mucho gusto que permanezcan acá con nosotros. Ok. Algo de lo que a veces no se comenta con los abuelos, por tiempo, por muchas razones, ¿no? Y es cuando nos llega la noticia de que tenemos un nuevo integrante y que este integrante de la familia tiene síndrome de Down. ¿Se acuerdan de ustedes, abuelos, cuando se enteraron? ¿Sí? ¿Cómo les fue con la noticia? Sorpresa, tristeza, enojo, temor. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se sintieron cuando le dijeron de nuevo la nueva miembro de la familia tiene síndrome de Down? Así es aceptarlo. Sí, sí. A pesar de todo, su hijo y lo quiere uno. Sí, claro, los abuelos viven a veces dos duelos. El de las expectativas del bebé que venía en camino y el de los hijos, papás de ese bebé. Y la realidad es que pocas veces se logra, ¿no? Pocas veces se hace visible que los abuelos, como todos los miembros de la familia involucrados, también tienen un proceso ante un proceso, una postura, emociones encontradas, ¿no? Quizá entre el temor, como bien decía, de ahora qué sigue, qué vamos a hacer, cómo voy a apoyar a mis hijos, ¿no? Hay abuelos que son más presentes que otros. ¿Les ha pasado? Incluso hay familias que son más presentes que otras, ¿no? Entonces también depende de eso, depende de qué tan presentes son los abuelos paternos o los abuelos maternos en la familia para ver qué tanto es este duelo que viven, ¿no? Cuando ven que sus hijos están atravesando también por esta noticia. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo vivieron como abuelos? O sea, le estaba costando aceptar, ¿no? La situación de mi papá, al contrario, mi papá súper comprensivo o sea, desbordando amor. No es que mi mamá no, pero mi mamá quería buscar un culpable, ¿no? Y es que, ¿por qué? ¿Y por qué no te dijeron? Porque a mí me hicieron estudios y salió el cariotipo negativo, entonces se supone que venía sano. Entonces, ya que estamos en esta situación y seguía mi mamá es que, pero ¿por qué? ¿Y por qué no te avisaron? ¿Y por qué no te pudiste prevenir? Dije, a ver, o sea, no hay opciones. ¿Tú quieres buscar una culpable? ¿Eso te va a ti ayudar a superar la situación?
¿Quién es el culpable? ¿Yo? ¿Mi esposo? ¿Los doctores? Bueno, culpa al que quieras, cúlpame a mí. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer? Ya lo tienes, ¿qué vas a hacer? Digo, no puedes resolver nada. O sea, lo único que tienes que hacer es, o sea, aceptar la situación y darle amor. O sea, y no es que no se lo diera, ¿no? O sea, sí la consentía, pero buscaba un culpable. Después de que yo le dije eso, o sea, sí fue así como que, pues es cierto, ¿no? O sea, encontrar un culpable no resuelve nada y no hay culpable como tal, le dije, ¿no? Entonces, no te ayuda eso nada. Y efectivamente fue la manera, después de habérselo dicho así, en la que ella empezó a aceptarlo y a procesarlo, y porque se veía enojada, o sea, sin hacer un rechazo al bebé, a la nena, o sea, se veía que estaba enojada, ¿no? Y hasta ahí fue como ella empezó a asimilar más la situación y a relajarse, ¿no? Pero sí, o sea. Sí, y es que una pues de las preguntas más frecuentes tras la noticia es, ¿quién fue el culpable, no? ¿O por qué? Y ya no nada más queda en la incertidumbre o en la duda de los papás, sino en los abuelos, porque, bueno, pueden llegar a pensar que quizá tuvieron algo que ver, porque finalmente pues ahí va el gen, ¿no? Y son parte de una generación de la familia. Entonces, a veces esa culpabilidad también puede ser por el temor, ¿no? El temor de decir, quizá venía desde tiempo atrás, o quizá yo estoy cargando con este gen, o quizá yo estoy, no lo sé, ¿no? Porque también la información antes era muy diferente a la forma en cómo se vive ahora, ¿no? Dígame, señor. Sí. Eh, la desinformación por completo, ¿no? Realmente yo siento que como padres hemos tenido evoluciones, hemos tenido conocimientos o nos hemos involucrado un tanto más en cuanto al concepto de síndrome de Down. En el caso de los abuelos, pues muchas veces de esto no conocían en lo más mínimo. Así es. Y acá, pues aquí yo me acuerdo que mi suegro lo primero que buscaba es, ¿no te lo habrán cambiado en el cunero? No te, ahora sí que casi, ¿no? Busca cuál es el que se parece a ustedes y cámbialo, ¿no? O sea, eso era lo más práctico para él en un momento dado. Mi suegra, pues que yo me acuerde, se quedó muda, no, ahora sí que eh, no sabía ni qué hacer. Sí, igual en el caso con nosotros, a mí el médico lo primero que me dijo es, pues no te preocupes, estos no duran mucho tiempo. Y le digo, bueno, pues gracias a Dios que bueno, el primer bote que vea yo, pues ahí lo tiro y se acabó, ¿no? Pero en el caso ya hablando de abuelos, pues es ir asimilando, es ir involucrándolos en los conocimientos actuales, gracias a los conocimientos que muchas veces ustedes nos dan, pues también los vamos involucrando, porque aún así, pues sabemos bien que pues no lo viven al día, ¿no? Es un aprendizaje constante para Exacto. toda la familia. Exacto. Así es. Entonces, si nos remontamos a esas generaciones, ¿no? La generación de los abuelos, la realidad es que sí tiene mucho que ver, pues, la desinformación, ¿no? Como bien comenta el señor. Entonces, aunado a eso, la duda, el temor, ¿no? El saber que, no sé, quizá fue algo que fue de esta familia, fue de la otra, o quizá también importaban todavía mucho las apariencias, ¿no? Entonces, los abuelos definitivamente también lo vivieron de una forma muy diferente, ¿no? ¿Alguien más me quiere contar su experiencia? Ok, sí. Muy bonito, pero jamás me dijo que tuviera síndrome de Down hasta el segundo día, fue cuando me lo comentó, entonces yo experimenté como
pues sí, miedo, ¿no? Temor a lo desconocido, pero yo estaba muy contenta, pero conforme fue pasando el tiempo y vi ahora sí que las carencias en el desarrollo de mi hijo, que no eran iguales a los demás niños, pues sí como que me cayó al 20 y pues fue más difícil para mí, ahora sí que afrontar la realidad, ¿no? Pero Ujú. como dijo el Señor, aquí hemos aprendido mucho y les agradecemos porque nos han guiado desde los 4 años que está aquí Jorge. Nos han servido de mucho, pero esa fue mi experiencia como mamá, muy contenta y todo, pero con el temor y el miedo de no saber educarlo, no saber cómo iba yo a poderlo ayudar, ¿no? Ujú. O como cuando ellos nos hacen comentarios que se quieren casar y que tienen hijos, pues uno siente tristeza porque pues es muy difícil que lleguen a llevar una vida normal como cualquier otro niño, otro Ok, joven. Esa fue mi experiencia. gracias. Nada. Dígame, señora. Es algo muy incierto porque, por ejemplo, a mí me tocó el caso de que mi hijo nació en un hospital particular y yo me enteré que mi hijo tenía síndrome de Down a los 3 meses de Ujú. edad porque el pediatra que lo recibió y el ginecólogo que me atendió, pues nunca tuvieron el valor de decírmelo, ¿no? Entonces, el auxiliar del ginecólogo me dijo, cuando usted salga del hospital, llévelo con su pediatra de confianza para que le hagan un examen de mosaicismo. Yo dije, ¿qué es eso? Ujú. Y como pues los abuelos por parte de su papá, pues les dicen los coreanos, ¿no? Entonces, pues yo lo vi, yo nunca lo asimilé nada. Entonces, pues lo llevé con el pediatra del primer hijo que tuve y me dijo, ay mujer, dice, pero ¿cómo te atreves a tener un hijo a tu edad? Digo, bueno, dígame usted qué es lo que tiene. Y tampoco tuvo el valor de decírmelo y me manda al Seguro Social, que porque el estudio que tenían que hacerle era muy caro. Entonces, pues ahí voy de burro al Seguro Social. Bueno, ahí me trataron, me dijeron que era primero me dijeron que era un mongol. Yo dije, ¿qué es eso? Sí, no, o sea, me quedé en shock. ¿Qué es eso? Ah, ¿no sabe lo que es eso? Pues un retrasado mental que, ¡ah! No, no puede ser. ¿Cómo? Dice, sí, dice, aquí no lo podemos atender, vaya, que a los venados y no sé qué. En cambio, ya doy el otro paso a los venados y ahí me explican. Y pues uno llora, porque pues no sabe uno a lo que se está enfrentando, ¿no? Porque primero Claro. me dicen un nombre que desconozco, y luego me dicen que es un niño retrasado mental. ¿Qué onda? Y después me dicen, su hijo va a ser como usted quiere que sea. Y dije, ¿cómo? Unos me dicen una cosa y otras me dicen otra, o sea, no entiendo. Llego al centro médico con el genetista y me dice, mira, tu hijo sí efectivamente tiene síndrome de Down, trisomía 21 regular, y va a ser así y así y asado. Tú no lo trates como un retrasado mental. ¿Tú quieres que tu hijo salga adelante? Digo, bueno, sí, pero ¿cómo va a salir adelante si me dicen que es un niño con retraso? Dice, no. Dice, ya me explicó, ya, o sea, me explicó a grandes rasgos y todo. Y me dio un libro, la genetista, y me dijo, léelo, aprende. Entonces llegó con mi mamá llorando y con mi hijo, el mayor, y me dijo, ¿pero por qué lloras, mamá? Le digo, es que no sé qué tenga tu hermano. Unos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Entonces, no entiendo, hijo, no entiendo. Y me dice mi mamá, ay, tu hijo no tiene nada. Ahí déjalo. Ya se cayó 2 veces de la cama. Si tuviera lo que dice, no sería así. Ahí déjalo. Y mi mamá lo aceptó tan bien lo aceptó mi mamá, que me dijo, hija, no llores. Está aquí y vamos a afrontar las cosas como son. Lee, aprende, ¿sí? Y vamos a buscar qué hacemos. Entonces, yo se lo dejaba a mi mamá desde recién nacido, y mi mamá lo crió prácticamente. Le daba de comer, le daba, o sea, como cualquier niño, Ujú. como cualquier otro nieto. Pero para mí sí fue una incertidumbre que unos me decían que iba a ser como yo quisiera que fuera. Y ahora con los pasos del tiempo, pues sí lo veo. Nuestros hijos son como cualquier otro hijo, razonan, entienden, van, vienen y son como uno quiere que sea. Si uno los limita, pues ni modo, ahí se van a quedar. Pero si uno les da las armas para que salgan adelante,
a su, ¿cómo le dijera? A su entendimiento, son grandes, son Así grandes. es. Pero sí, al nacer ellos, pues sí, para uno como madre, pues es un impacto tremendo el decirnos que nuestros hijos o que nuestro hijo va a ser diferente o va a ser un retrasado mental. Yo nunca había oído esa palabra de mongol, jamás lo había oído. Y cuando me dicen en el Seguro Social eso, dije, ¿qué es esto? Si yo lo veía todo normal, ¿no? O sea, sí, yo decía, este se parece a su abuelo, porque el papá de su papá, pues completamente los ojos rasgados y todo, ¿no? Es más, decía, se parece a su abuelo. Y pues no, la triste realidad no fue eso. Y él nació en octubre y hasta enero me dieron el resultado en el centro médico. Ujú. Entonces, Todo un sí, proceso. pero Sí, sí, afortunadamente, para mí, mi madre, que en paz descanse, fue un super pilar. sí, y Un qué super apoyo pilar. y qué tranquilidad seguramente le dio en ese momento, ¿no? De repente sentir, hey, no está sola, ¿no? Independientemente de la pareja, el apoyo de los papás, ¿no? De los abuelos, porque, bueno, son una red, ¿no? Finalmente, cuando los hijos, ¿no? Buscan regresar al trabajo, buscan estar no sé, y concretar citas médicas, ¿no? Los abuelos, abuelas, abuelos siempre están presentes, ¿no? Son un pilar, como usted bien dice, fundamental en la familia, ¿no? Por eso es importante, sí, Es súper, pero súper apoyándome al 100%. claro, y cómo lo habrá vivido también desde ese lado, ¿no? También ver a su hija preocupada, ver a su hija con la incertidumbre, ¿no? Es algo que pocas veces los abuelos tienen la oportunidad de expresar, ¿no? Es más, a mí mis hermanas me criticaban mucho porque decían, es que mi mamá quiere más a tu hijo. Ah, eso no es cierto. Sí, sí lo quiere más. No, a todos los quiere igual. Ujú. Dice, pero con Diego es más, lo defiende más. ¿Qué quieren? Llegó a su vida de mi mamá y toda la vida vivimos con mi mamá. Inclusive tiene 4 meses que falleció mi madrecita Sí, y Diego aún no lo supera al 100%. Dice, mi mamá, sí, hijo, pero ya no podemos hacer nada. Y hasta el último día mi mamá estaba preocupada por Diego. sí, La verdad, fue una abuelita, híjole, muy presente. muy preocupada por mi hijo, por el futuro de mi hijo. Pues qué afortunados, ¿no? Qué afortunado Diego también de haber tenido una gran abuela. Dígame, señora Mamadillari, me quería decir algo. Con la relación que tenemos, con la relación que tenemos con nuestros padres. Porque, por ejemplo, la relación que tengo yo con mi familia, cercanos a papás, hermanos, o sea, siempre es así como muéganos, ¿no? Ujú. Y la relación que tiene mi esposo con sus hermanos, con sus papás, o sea, sí se frecuentan, pero son más reservados. Entonces, cuando nos dan la noticia, dice mi esposo, nos mandaron a hacerle, nos decían, de 10 puntos tiene 10, ¿no? De síndrome de Down. Entonces, y le digo, pero yo tengo un cariotipo. Dice, bueno, te vamos a mandar a genética, siglo XXI, para que le hagan otro cariotipo, pero ya a ella, directamente, y confirmen, ¿no? Entonces me dice mi esposo, vamos a esperarnos, no vamos a decir nada, y vamos a esperarnos a que la manden y que nos den los resultados y cuando, porque todavía no estamos seguros, me decía, ¿no? Entonces, cuando nos den la noticia o nos confirmen, si sí o si no, pues comentamos y si no, no comentamos nada, ¿no? Y entonces yo dije, es que yo no, o sea, no puedo porque yo necesito el apoyo de mi familia. Yo se lo necesito contar a mi familia, ¿no? O sea, y además le digo, si nos está diciendo 10 de 10, o sea, prácticamente que vamos a una confirmación, que no podemos estar pensando otra cosa, sino vamos a una confirmación, ¿no? Entonces, digo esto porque al final de cuentas, mi esposo decía, no, yo me puedo aguantar,
y comentar la noticia. Dije, yo no, yo tengo que comentarlo con mi familia y que ellos me respalden, ¿no? Claro. Entonces sí es importante esa relación, saber, o sea, cómo, y efectivamente, o sea, en cuanto mi familia sabe, pues te sientes, ¿no? Acompañado. Acompañada, cobijada. Sí, gracias, señora. Y sí, completamente, bueno, es que a veces no es la misma la relación de la familia materna con la familia que de la familia paterna, o a veces, bueno, sí, ambas están muy involucradas, a veces ninguna, ¿no? También toca. Entonces, bueno, gracias por compartir. Y sí, depende completamente de la relación que tiene los hijos con los papás, ¿no? Siempre. Y esta confianza, ¿no? También. Entonces, bueno, es importante en algún momento, si todavía tienen esta oportunidad, ¿no? De hacer el espacio de escuchar a los abuelos, ¿no? ¿Cómo han vivido este camino? ¿Cómo han vivido este proceso? Quizá, ¿qué has aprendido? ¿Qué te da curiosidad? ¿No? Es importante también escuchar qué piensan, cómo lo viven. ¿No? Ok. Lo que nos contaron contra la realidad. Empezamos con que, pues, es ya un tema sobre generaciones, ¿no? Entonces, a los abuelos, muchos abuelos, como bien decía, ¿no, señora? Los términos incluso todavía ni siquiera era trisomía 21 o síndrome de Down, ¿no? Más bien era, pues sí, retrasado, mongol, ¿no? No sé, no sé si se les ocurre otro adjetivo, ¿no? Tarados también, bueno, y más atrás eran términos todavía más fuertes, ¿no? Porque estaba en esa exploración todavía, ¿no? Sí, así es. Daban miedo, ¿no? Daban pena. Sí, sí, sí. Así es. Eh, el tema de la aceptación, ¿no? Que mucho también hemos estado platicando, qué tanto lo tengo que aceptar yo esta noticia para que no me importe si lo aceptan o no en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, muchos abuelos crecieron con representaciones muy distintas y limitadas de la discapacidad, ¿no? La realidad es que la discapacidad cualquiera que fuera, se veía y se vivía de una forma muy diferente a como lo vivimos el día de hoy, ¿no? Entonces, naturalmente, pues también su forma de acercarse, pues venía impregnado de esta parte de la sociedad, ¿no? Que todavía no se conocía tanto, que habían términos que a lo mejor todavía no eran los correctos, no eran los más inclusivos, ¿no? Sin embargo, fue a varios, ¿no? O a muchos seguramente les tocó, ¿no? Ser pioneros en el tema. Y bueno, no podemos juzgarlos tampoco por ellos, ¿no? Es un proceso de aprendizaje y todos vamos al día, poco a poco, descubriendo nuevos conceptos, nuevas investigaciones, ¿no? Se van rompiendo mitos, ¿no? Se van rompiendo paradigmas. Ay, aquí está. Que bueno, todavía estamos en esa, ¿no? En ese aporte a la sociedad en donde vamos a definir, ¿no? Estos temas de inclusión y de discapacidad. Entonces, bueno, es importante tener una conversación con la familia sobre lo que se conoce acerca del síndrome de Down, porque a veces incluso hasta, no sé, por la pena, ¿no? Pues por diferentes emociones no se da este tema con la familia completa, ¿no? Porque es un tema que sí quizá trabajan día a día los papás como tal, ¿no? Papá, mamá, lo vive todo el tiempo, todo el día, porque, bueno, es parte de su dinámica, ¿no? Y es parte de su día a día. Y entonces tiene que estar buscando y tiene que estarse actualizando y tiene que estar investigando. Sin embargo, esa información muchas veces se queda ahí, ¿no? Se queda en la pareja, se queda en la familia nuclear, ¿no? Se queda en las personas que están muy cerca, ¿no? Y a veces cuando los abuelos no viven juntos, no viven con la misma familia, viven más lejos, ¿no?
qué importante es también mantenerlos informados, ¿no? O mantenerlos actualizados, o contarles eso nuevo que aprendieron, porque es una forma en la que también ellos van a tener las herramientas para convivir con los chicos, ¿no? Que la convivencia debería de ser la misma que con cualquier nieto, eso lo tenemos aquí todos muy claro, ¿no? Sin embargo, bueno, es algo nuevo, ¿no? También es una dinámica nueva. A lo mejor hay que recordarle que hay que ser más paciente, ¿no? A lo mejor hay que recordarle que quizá hay que ser un poco más repetitivo, o quizá hay que recordarle que también que pueden hacer las cosas solos, ¿no? Que no es necesario que les hagan las cosas completamente. Hay que mantenerlos informados, ¿no? Hay que tener estas conversaciones frecuentes, ¿no? Pues lo más frecuente que lo se pueda o se permita. Porque, bueno, los abuelos también tienen esta función, ¿no? De dar mucho amor, de ser muy cariñosos, de ser muy consentidores, porque ya ellos están en otra perspectiva de la vida, ¿no? Y así como nosotros es importante que los mantengamos actualizados, también es importante recordarnos que ya pasaron seguramente por eso, ¿no? Por ser papás, ¿no? Entonces seguramente lo que nos quieren ofrecer desde el amor es su experiencia, ¿no? Sus técnicas, sus estrategias, lo que en su momento les funcionó, ¿no? Entonces, bueno, ahí con los abuelos también esa parte, ¿no? Y la idea es actualizar con ternura, ¿no? Más no corregir, porque a veces también, oye, yo he visto, ¿no? Ay, no, así no es, ¿no? No, déjalo, ¿no? No, es que, a ver, no sabes, ¿no? No es la idea, esa no es la idea, ¿no? La idea más bien es como si es, ¿no? Ok, eh, a lo mejor me cuesta un poco de trabajo, pero voy a permitir que lo hagan por su cuenta, ¿no? Porque de repente los abuelos quieren resolver mucho, quieren resolverles todo, ¿no? Y entonces esa es una batalla, pues de las principales, ¿no? Entre hijos y abuelos, porque pues son los estilos de crianza, eh, puede que no coincidan, ¿no? A lo mejor antes el estilo de crianza era de una forma, pero ahora estoy tratando de hacerlo desde otra idea, desde otra perspectiva, ¿no? Pero no encajamos. Entonces, ¿cómo le digo? ¿No? ¿Cómo le puedo yo decir también sin lastimar, ¿no? Tanto del abuelo para los hijos como de los hijos para el abuelo, abuela, ¿no? ¿Cómo le puedo yo decir que me apoye haciendo tal cosa, ¿no? O no haciendo tal cosa, pero al mismo tiempo, ¿cómo les voy a restringir si lo están haciendo desde su cariño y de su amor? ¿No? Es como esta lucha, bueno, no es una lucha, ¿no? Es como este pensamiento constante entre los hijos y los abuelos, ¿no? Y de repente también que los abuelos, las abuelas digan, ay, pues yo, no sé, ¿no? A lo mejor ya no les cae tan bien, se sienten mal, ¿no? Se sienten un poco culpables o híjole, a lo mejor no lo estoy haciendo bien y entonces qué tan importante es comunicarse, ¿no? Y qué tan importante es hablar desde el amor, desde el apoyo, desde la unión, ¿no? Y desde un mismo objetivo, ¿no? Que a lo mejor no vamos a, no vamos a trabajarlo igual, pero vamos a tratar de alcanzar este objetivo juntos, ¿no? Desde lo que tú sabes, desde lo que tú vives, desde tu experiencia y desde lo que estoy viviendo yo y lo que estoy aprendiendo, ¿no? Porque al final, pues vuelvo a repetir, ¿no? Todos estamos aprendiendo día a día. Muy bien. En ese sentido, me gustaría que en este momento me cuenten un momento de calidad con su nieto o con su nieta que les haya sorprendido. O como papás, que ustedes hayan visto que vivieron los nietos con los abuelos. Sí, dígame. Así de,
Ay, sí, hola, ¿no? Así, ¿no? Ya, sí, ya vieron los niños. Y bueno, supongo, he visto de manera general, nuestros hijos son muy cariñosos, ¿no? Entonces la tenía yo cargada en las piernas y se bajaba y no, a bohito, ¿no? Y se sentaba en las piernas, pero, o sea, mi suegro así como no, y se le paraba a un lado porque el otro así como, ay, sí, nena, ¿no? Pero no, no. Y ahí parada así de, me quiero sentar en tus piernas, me voy a sentar en tus piernas. Y hasta que, bueno, pues se la ponía en las piernas, ¿no? Y ya luego, pues que el abrazo. Y no, pues ahora el beso, ¿no? Y cada que llegábamos y cada que salíamos, nos íbamos, o sea, siempre el abuelito y darle el beso y darle el abrazo. Bueno, pues de ser así como un témpano de hielo, o sea, ahora cada que llega Yari con abuelos, con los dos, pero bueno, con él en especial porque era muy frío, mi suegro es, ya llegó Yari, hola Yari, ¿cómo estás? Y el beso y el abrazo, y o sea, y la alegría, ¿no? O Sí. sea, le sacó sí o sí esa parte de ternura Cálida, que existía sí. en él, pero que, o sea, es la más chica de 9 nietos, ¿no? Y lo Sí. sacó. Se logró. Gracias. ¿Alguien más? Dígame, señora. Mi nieta me quiere más que a su mamá. No permite que ninguno de mis hijos me abrace cuando está ella, los quita, les dice mal, mal, es mía, es mía. Y usted le pregunta, ¿es tu mamá? Cuando llega, uy Dios, aunque me vea lejos, mía, y me abraza y corre y se sube encima de mí y no permite que nadie me agarre. Sí. Me prestas es mi mamá, no, es mía. Pero desde chiquita ha sido siempre. Ay, qué bonito, señora. Muchas gracias. Con Jorge, la verdad, él es muy aceptado con sus abuelos. Ok. Ujú. Es lo que comentábamos, ¿no? También muchas veces las historias de la familia pues terminan impactando en los nietos, ¿no? Cuando a veces qué culpa tienen los nietos, ¿no? También llega a pasar. Las dinámicas de la familia son bien diversas, ¿no? Entonces, gracias, señora. Ujú. Sí, sí, dígame. Sí. No, pues acá también, en el caso de Jimena, también mis suegros al principio, pues es la tristeza, pero de ahí van aprendiendo. Todos los nietos son diferentes. Ellos pensaban que Jimena no iba a poder hacer muchas cosas de las que realiza ahora. Ya vieron que Jimena hace todo y puede hacerlo y ahora se sorprende. Porque ella, llega a mi suegro de Michoacán, por ejemplo. Él es la primera que, abuelito, viniste, abuelito, qué guapo, qué gusto, lo abraza, lo apapacha, todo. Cuando al principio ellos decían, pues está enferma, ¿no? Se la cambiaron. O sea, la vida no es así, suegro. Ella es esa condición, ella no es rara, ella no está enferma. No fue un castigo de Dios. Porque antes decían, es que te castigó Dios. No fue un castigo de Dios, es su condición y ella es así. Y si la van a aceptar, yo como mamá me puse así pesada porque les dije, van a aceptar a mi hija, no quiero sobrenombres de que está tontita, está loquita, está esto, ella se llama Jimena. Para todo yo me puse brava, pues. ¿Por qué? Porque pobre de ti, ¿por qué pobre de mí? Ella va a salir adelante. Bueno, ahora ella ya les dio la vuelta a todos los nietos, porque todos los nietos son tan diferentes, pero con sus vidas, unas aquí, otras allá. Jimena es la única nieta que cuando ve a mi suegro lo abraza, lo ama, sin condiciones. Nunca a mi hija les pide nada, porque ella no está acostumbrada a dar amor por una moneda. A cambio de. Por una moneda. Entonces los demás nietos, abuelito, pero me das para unas papas, pero me das. Y Jimena va, abraza y le dice, ten mi amor, no abuelito, yo tengo mi dinero, no necesito.
te lo juro, o sea, y a mí me sorprende, y ahora yo digo, siempre voy a poner por delante a mis 3 hijos, pero Jimena ya superó a todos, ¿eh? Y Jimena Sí. puede, y ellos ahora se sorprenden con lágrimas en los ojos, vieron que ella al poder hacer sus cosas, ellos nos comentaron, ¿cómo es posible que yo cuando nació? O sea, no pensé que fuera a hacer nada y ahora lo hace todo. Lo hace perfecto. Ujú. Entonces digo, van cambiando las enseñanzas, Así es. sus pensamientos también de ellos, que eran muy del pueblo, no se utiliza eso, en el pueblo nadie va a la escuela. O sea, y ahora todo cambió. Y la verdad que yo cuando viene mi suegro, también él ya tiene pues 90 años. Ujú. Mi mami tiene 95 años. Mi mamá es la primera sorprendida, como abuelita, de todo lo que puede hacer Jimena. Nos acompañan pues ya por la edad, ¿no? Pero está muy involucrada oye, ¿cuándo traes a Jimena? ¿Bailaron? ¿Qué hicieron? Mami, ¿qué hiciste? Sepan qué es, papá, abuelita. Qué bueno, mi amor, están muy ricos. O sea, están muy contentos con Ay, qué bueno, señora. Me da cambiaron mucho gusto. cambiaron Claro. su mentalidad. Sí, y seguramente pues fue en la experiencia de conocer de qué se trata, cómo Claro. es, el cariño que reciben, ¿no? El que incluso también usted haya marcado esos límites, ¿no? Porque yo la También verdad me puse todo eso es parte del muy aprendizaje. brava porque Ujú. les dije, pobrecita. Les dije, no, no está. Y me enfrenté a ellos muy fuerte y les digo, y no quiero escuchar que le digan esto, ya se llama Jimena. Si no, no van a ser bien recibidos en mi casa. La Ujú. verdad me puse brava, ¿eh? Y Sí. cosa que yo ahora agradezco, ellos sí tomaron pues, que no le digan eso. Ujú. Y hasta ahí, mira, cortamos, fue una vez mejor colorada que sin descolorida. Ya Sí, de ahí así es. agarraron todo muy educados y se sorprendieron desde que ella empezó a nadar, o sea, es abrir los ojos y ver que ellos lo pueden hacer. Sí, y es que hasta que no lo vivimos, ¿no? O somos parte de, pues vamos viendo y vamos aprendiendo, ¿no? Ujú. Gracias, señora. Dígame. Ay, ay. Bueno, realmente yo nunca tuve ningún conflicto con que cuando mi hija que se enteró en pleno quirófano de que Julián venía, bueno, tenía síndrome de Down, y pues nosotros al enterarnos, en particular yo, pues no tuve ningún conflicto con eso. Mi preocupación fue, ¿y ahora a dónde lo vamos a llevar para que pues le demos todas las herramientas pues para que él salga adelante, ¿no? Entonces, ahorita que nos preguntan qué momento de calidad me haya sorprendido, pues a mí a su corta edad de Julián, que tiene 1 año y medio, 1 año 6 meses, pues realmente cada momento que pasamos con él nos sorprende y le festejamos todos y cada uno de sus logros que va teniendo. Entonces, pues es un niño bien amado, al menos en la familia nuclear, súper amado, apoyado y pues todos estamos ahí, pues siendo partícipes de sus logros. En todo lo que se refiere a la familia, pues por parte de mi esposo, pues la mía en sí, digo, todos están enterados de la condición de Julián y bueno, todos, yo nunca he visto ningún rechazo que tengan hacia él y al contrario siempre están preguntando cómo está esto y lo otro, entonces y cuando lo ven pues todos pues lo piden, ¿no? ¿Lo puedo cargar? Sí, claro, lo puedes cargar, ¿no? Entonces pues cada momento al menos yo lo disfruto así un montón, ¿no? Muchas gracias, Gracias. señora. Y sí, perdón. También los papás de ahora tienen otras mentalidades como los de hace. Bueno, y otras herramientas, Exacto, ¿no? ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, mi mamá es así un poco como con la señora. O sea, mi hijo tiene 5 años. Ujú. Y y él desde que nació igual lo recibieron súper bien. Igual la familia de mi esposo.
Y a pesar de que la familia de mi esposo son bueno, mis suegros son de Oaxaca. Entonces tienen muchas tradiciones, ¿no? Pues un poco más de pueblo y todo. Y no, o sea, siempre lo recibieron súper bien. Y Bien toda la familia, integrados. tanto de mi mamá como de mi esposo, o sea, Sí, cobijan a Leo súper bien. Ay, gracias, perdón, es que señora. me da mucha nostalgia. Sí, muchas gracias por compartir. Sí, la dinámica de la familia va a tener todo que ver en la aceptación, ¿no? También del integrante. Así Sí, es. por ejemplo, justo eso, yo veo que, por ejemplo, los papás de mi esposo, e incluso mis papás, antes de ver la condición de Fer, es como que más el cariño que le demuestran. O sea, como que son niños que son diferentes, pero esa parte también es una ventaja porque entonces como que eso los hace como poder permitirse sentir esa ternura hacia La ellos, ¿no? sensibilización, Los ¿no? Ujú. sensibiliza, exacto. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que incluso, por ejemplo, mi papá, tiende a jugar con sus nietos, pero, por ejemplo, si Fer está brincando y ya le digo, no, no, Fer, ya no brinques, ¿no? Le dice, abu, ven, y entonces los dos se ponen a brincar, cosa que él pues nunca hace con otro nieto. Entonces, como que ellos también se permiten ¿cómo decirlo? Ese desconocimiento del tema, no sé, para ellos, que Ujú. son de otra época, les hace que sean permeables a lo que estos pequeñitos les imponen o les quieren dar a percibir. Y esa Ujú. parte también está muy bonita, Sí. porque les hace como que no tengan esa, ¿cómo decirlo? Como ese prototipo de nieto, les hace que ellos puedan permitirse hacer muchas más cosas con Ujú. ellos. Qué padre, Ujú. muchas gracias. ¿Por ahí el papá de Carlos? Gracias. Buenos días. Buenos días. Veo que hay pocos abuelos, pero los papás podemos hablar de la Sí, relación de los hijos con los abuelos. así es. Entonces yo quiero comentar de Carlos. Carlos tiene 42 años Ujú. y tiene muchísimas anécdotas de su vida con sus 4 abuelos, los papás de mi esposa y mis papás. Y siempre son de afecto, a veces de risa, pero siempre fue muy importante la relación de los abuelos con Carlos. Ujú. Y fue muy importante también para que la familia lo tratara con afecto, bueno, con familiaridad, Ujú. que lo aceptaran. Bueno, por supuesto, la aceptación de los papás es esencial y es lo primero, pero los abuelos son muy importantes. Sí, la influencia de los abuelos. La influencia, el afecto, las anécdotas, hay anécdotas que dan risa. A una hora se acuerda Carlos y, ay, ¿te acuerdas de tu mamá cuando cosas Sí, sí, sí. que vivió él con sus abuelos, ¿no? Ujú. Con los 4? Sí, qué importante es esto que comenta, ¿no? Que a veces también los abuelos nos ayudan a que el resto de la familia Así es. acepte, ¿no? Que el resto de la familia se acerque, ¿no? Que el resto de la familia interactúe, se atreva, ¿no? Sí. Y casi siempre los abuelos tienen una perspectiva más tolerante. eh, por su edad o por sus Sí, vivencias, siempre son más tolerantes, más sí, aceptadores más de las empáticos, ¿no? circunstancias, de Ujú. lo que suceden, y lo resuelven mejor, o dan una perspectiva más, más humana, más Ujú. afectuosa, más calurosa. Sí. Es una tristeza saber que hay abuelos que no están cerca de sus nietos. Es una pérdida para esas personas. Que los nietos son la vida. O sea, son como el regalo a la salida, ¿no? Sí. Tengo amigos que apenas uno, bueno, tiene más o menos mi edad,
el amigo y su hija, él le decía, porque tienen más de 30 años sus hijas, tiene 2 hijas, y él le decía a una de sus hijas, ya, échate un volado, yo quiero un nieto. Bueno, finalmente se casó su hija y tiene un nieto, mi amigo. Trata, mandó una foto apenas a un grupo que tenemos y dice, está su nieto jugando con su perro. Dice, mi muñeco con su perry brother. O sea, ese es un abuelo, ¿no? Es así, Sí. así deben ser. Y es que, bueno, esto va ligado con la disponibilidad ya que tienen también los abuelos, Sí, ¿no? sí, sí. Con el tiempo, con la paciencia, con la experiencia, ¿no? De poder, pues, ofrecer estos tiempos de calidad, ¿no? De También que hecho, muchas veces como padres, bueno, uno hay que seguir buscando y trabajando y, exacto, ¿no? es Ujú. lo que iba a decir. La cercanía de los nietos con los abuelos se da de forma natural porque los hijos tenemos que trabajar. Entonces se quedan con los abuelos. Esa convivencia acerca muchísimo. Sí. Uno Bueno, anda en el trajín del trabajo, de la vida, pues. Los hijos están muy, muy cercanos a los abuelos, sin que uno los abandone, por supuesto, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero los abuelos son muy importantes y un, un regalo también para los hijos, ¿eh? Sí. Que nuestros hijos tengan abuelos. Así es. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ok. A veces, como bien comentábamos, ¿no? El vínculo tarda en llegar y está bien decirlo. A veces el vínculo es inmediato, ¿no? Ese lazo entre los nietos y los abuelos puede ser inmediato. A veces es un proceso, ¿no? A veces va un poquito despacio, a veces no pasa, ¿no? También. Entonces, bueno, así, así son las dinámicas, ¿no? El amor se construye en los momentos cotidianos, no de golpe, ¿no? Y cuántos momentos, como bien decía el señor Carlos, ¿no? Cuando como papás vamos a trabajar y entonces automáticamente pasan al cuidado de los abuelos, ¿no? Y entonces esos movimientos, esos momentos cotidianos que se vuelven entre la relación del abuelo y de los nietos, ¿no? Que es lo que va fortaleciendo también este lazo de amor. Y bueno, precisamente como cerrábamos ahorita, los abuelos tienen algo único que es el tiempo, la paciencia y la perspectiva de vida, ¿no? Cuando uno apenas va para allá, los abuelos ya están viendo por arriba del monte. Entonces, eso es muy bonito y se agradece, ¿no? Uh-huh. Ok. Eh, algunos de los conflictos que se viven como hijos con abuelos es esta parte de qué tanto puedo ayudar, ¿no? Hasta dónde puedo intervenir entre las reglas que estipulaste en tu casa o entre los límites que le pusiste, ¿no? O entre la permisidad, ¿no? También la permisividad de qué tanto puedo de repente apapachar o acompañar cuando a veces quizá no se portó bien, ¿no? Y entonces hay que ser congruentes todos, ¿no? Y qué responsabilidad también para el abuelo o la abuela, ¿no? Y qué difícil de repente hacer este corazón de piedra, ¿no? Para empatar, ¿no? Con la crianza de los hijos. Entonces, bueno, en ese sentido, yo sugeriría, ¿no? Como hija, ¿no? Y pensando en los abuelos que nos ayudan también con nuestros hijos, pues lejos de decir, oye, no lo hagas así, oye, yo dije otra cosa, ¿no? Pues más bien es desde en qué te puedo apoyar, ¿no? Yo creo que hay que aprender. Muchos
mucho trabajo a veces de cada ser humano es el aprender a pedir ayuda, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo aprender a pedir ayuda. Entonces la frase ¿en qué te puedo ayudar? No la tenemos en nuestras frases de todos los días, ¿no? Pero es importante que empecemos a decirlo en voz alta, ¿no? Es importante que, bueno, si yo quiero intervenir de alguna manera como abuelo, como abuela, quizá la forma en cómo puedo acercarme es en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, ¿no? Y entonces ahí ya se da la comunicación, se da el apoyo, se da el respaldo y se da el aprendizaje, ¿no? Entre el abuelo y los hijos. Entonces, bueno, es importante que aprendamos como seres humanos a reconocer cuando necesitamos ayuda y a pedirla, ¿no? Tal cual dentro de nuestro núcleo en este caso, ¿no? Porque es una forma de normalizar el apoyo, ¿no? Es una forma de normalizar el respaldo, la unión, ¿no? La fuerza que podemos tener como entre hijos y abuelos, ¿no? Para el bien común de los nietos, ¿no? De los nietas. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante respetar las decisiones de crianza, ¿sí? ¿No? No siempre estamos de acuerdo. Sí, de repente, ¿no? Entre generaciones a veces es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? O entre experiencias, entre emociones, ¿no? Es difícil llegar a un acuerdo. Sí puede suceder, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que comunicarlo, ¿no? Hay que preguntar, ¿no? Hay que platicar por qué, ¿no? ¿Por qué estoy tomando esta decisión como papá? ¿Por qué estoy tomando esta decisión como mamá? ¿Por qué necesito que me ayudes, por favor, como abuelo a esto, ¿no? Pero siempre en función del desarrollo saludable de los nietos. ¿Les ha pasado? Que de repente no, por más que los abuelos, ¿no? Quieren apoyar a los papás, como que hay esta sensación de, ay, no. Y qué bueno, señora, me da mucho gusto que se den el espacio, ¿no? Para aprender, es un constante aprendizaje, ¿no? Y a veces, pues, uno se entiende que romper quizá los límites de los papás es desde el amor, ¿no? Desde el cariño, desde el verlos contentos, felices, ¿no? Sin embargo, debe de tener un poquito más de tolerancia y comprensión. Bueno, yo veo que ella quiere que se desarrolle como cualquier otro niño, o no, es que tienes que entender que tienes que tener. Entonces, es buscar el equilibrio, ¿no? Porque ¿qué razón tiene usted y qué razón también tiene la mamá? ¿No? Ambas tienen razón en sus puntos de vista. Se trata de encontrar un balance, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, porque efectivamente, bueno, sí, a veces uno es sobreexigente, ¿no? Y a veces uno no lo nota, ¿no? Porque ya es hasta parte del temperamento, del carácter de los papás, ¿no? Pero balancear, ¿no? El balance siempre va a ser algo positivo para los nietos, para las nietas, porque yo las escucho y yo digo, bueno, es que ambas tienen razón, ¿no? Sí, claro, como dice mamá, puede llevar su desarrollo como un niño, pues sí, regular, debería de ser ese su desarrollo, ¿no? Lo más regular posible. Pero también la escucho a usted y dice, pero no, oye, tienes que ser más paciente, y sí, ¿no? También porque esa es una de las formas en cómo va a ser más significativo el aprendizaje de nuestros chicos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo rescato es el balance, ¿no? Porque ambas tienen razón, ¿no? Dígame, perdón. Pero creo que como papás no nos podemos dar ese permiso de aflojar. O sea, porque al final de cuentas nosotros queremos que nuestros hijos tengan un desarrollo normal y que alcancen el desarrollo de lo más que se pueda. Sí. Nosotros como papás no nos podemos dar ese lujo, ese permiso
Ujú. Pero ellos son jóvenes. Y Parece están como abuelos, ¿no? Pero, sí, o sea, ellos lo van a hacer, pero justamente a nosotros atrás tenemos. Y qué importante es reconocer y también transmitirle a los nietos, ¿no? Oye, en casa de los abuelos puede ser, estas son las reglas, ¿no? O esta es la dinámica, o Pero si decíselo, pero, ellos lo y en saben. casa, bueno, cuando están chiquitos y van creciendo, ¿no? Y en casa, estas son las reglas, ¿no? Entonces, también es bien válido, ¿no? Es válido que si estás en casa, bueno, tú sabes cuáles son las reglas, estamos en casa en casa ajena, ¿no? No es nuestra casa, no es nuestro espacio. También nosotros tenemos que cooperar un poco a veces como hijos, ¿no? En el sentido de que, bueno, está bien, respiro, cuento hasta 10, ¿no? Su espacio y sus casas son las reglas, ¿no? Uh-huh. No sé qué cosa. Y entonces aquí te voy a castigar o no vas a hacer esto por lo otro. ¿Dónde se portó mal? En la escuela. Pues ve y castígala en la escuela y aquí. Ese es tu problema. Es cierto, yo sí soy muy exigente para hacer conmigo mismo. Entonces, pues, por obvia razón soy exigente con los demás. Pero le digo a ella, tú tienes la culpa porque tú eres bien exigente contigo misma, con nosotros y con los que pero es la consentida que quiere. Claro, que cuando ella me frena, cálmate, y si Alison se calma, nos calmamos todos, digo, bueno, ya vamos a hacer esto, las cosas fluyen, pero sí es muy difícil de repente encontrar ese balance y sí. así histérica porque traes 20,000 cosas encima. La abuelita pues no, porque es más relajada y justo ya pasó por esa etapa, ¿no? Que yo ya castigué, yo ya regañé, yo ya hice. Yo entiendo que a lo mejor, me imagino que ya no era para tanto. Ahorita lo ves en esta edad, que sí es para mucho, pero ella lo dice, yo me ponía así, y no era para tanto. Si lo podemos resolver con un abrazo, respiramos 5 segundos y lo seguimos haciendo, se resuelve. Pero es muy difícil estar en ese momento y caer en eso. Sí, porque justamente como bien dice, ¿no? Empieza desde uno mismo, desde quizá esa sobreexigencia o desde esta personalidad que construimos, ¿no? De manera individual. Entonces es la forma en la que también vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? Cómo vivir la vida, ¿no? A veces que también es un proceso de deconstrucción, a veces, ¿no? Porque a lo mejor qué tanto ser tan sobreexigente me está funcionando, ¿no? Ah, bueno, pero así soy. Ah, bueno, pero no tengo que ser así siempre, ¿no? También puedo ir modificando, ¿no? Y puedo ir, pues sí, precisamente como deconstruyendo esa imagen propia, ¿no? Y entonces quizás ser más flexible, quizás ser más tolerante, quizás ser más paciente, ¿no? Pero es un trabajo de todos cada día, ¿no? Es algo que no sucede por arte de magia, ¿no? Que despierta uno y dice, ahora ya voy a ser así, ¿no? A veces, pues nos toca aprenderlo de diferentes formas, ¿no? A veces no tan agradable, a veces a la buena, ¿no? Entonces, es un proceso individual que claro que va a terminar reflejándolo en la crianza de nuestros hijos, en los límites que pongamos y en la congruencia entre los apoyos, ¿no? Y los respaldos que tenemos, pues, de la familia y de los abuelos. ¿Por ahí había alguien más? Sí, dígame, señora. Pues yo acá como Jorge, su hermano el mayor me decía, mamá, ¿por qué tratas a Jorge? Y de la experiencia que tuvo en casa de sus abuelos paternos, porque una vez se fueron sus primas a la universidad, ellas se acostumbran a levantarse más tarde. Y le habla la señora y dice, oye, yo me llevo muy bien con él. Fíjate que Jorge se puso a prender las camas. Y si no, eso no, y ves que las hijas. Sí, estaban bien sorprendidas. Sí. Ellas lo hacen. Sí. Es así. Ajá, Dios que es así. Él dice que en su casa excelente. Hay veces que ya nos vamos a venir para acá. Digo, porque ya vamos.
Se pone a acomodar los trastes que la buena noche, le lava trastes, le acomoda los trapos del cielo. Sí, así es. Quiere llegar a estar cómodo, señora. Sí, ya. Sí, claro, y bueno, pues sí, es el estilo de crianza, ¿no? Porque a lo mejor ahí yo que veo, bueno, que quizá no se reforzó tanto en la familia con el resto de los hijos, ¿no? Entonces me sorprende que una persona que yo pensé, ¿no? Que no tenía la habilidad, resulta que lo supera, ¿no? Y sí, pues es lo que les comentaba, todos los días y todo el tiempo se van rompiendo estos paradigmas, ¿no? Y se van rompiendo estos mitos de las habilidades, de lo que sí, de lo que no. Ok, entonces vamos viendo que la clave siempre va a ser, bueno, la clave para esta relación, ¿no? Para fortalecer este vínculo entre los hijos y los nietos es el apoyo mutuo y la cooperación, ¿no? Pero mucho de ello depende de la comunicación, ¿no? De la sensibilización, del del aprendizaje de cada uno, ¿no? De los dos y de la flexibilidad también de quizá decir, bueno, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿No? Bueno, a ver, ¿qué pasaría si lo hago como, no sé, ¿no? Como me está sugiriendo, ¿no? A través de su perspectiva de vida. Entonces, creo que también es un trabajo como hijos, ¿no? El, el ser más flexible, ¿no? El tratar de entender por qué. Porque la experiencia y los abuelos ya la tienen, ¿no? Seguramente estas observaciones no son en vano, ¿no? Y seguramente son en función del amor y del cariño a nuestros hijos. Ah, ok, una cosa que quiero que mi nieto o mi nieta sepa de mí cuando sea grande. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo les gustaría ser recordados? Como abuelos. ¿Cómo recuerdan a sus abuelos sus hijos? Yo, por ejemplo, a mi abuelita, yo convivía mucho con ella y eso me acuerdo y era bonito porque mi mamá en ocasiones nos dejaba ir a quedar con ella. Uh-huh. Y entonces estábamos ahí con ella, la otra se levantaba en la madrugada y nos iba a comprar un refresco, no mucho frío, pero ahí íbamos con ella. Uh-huh. Que había una señora que vendía toda la noche refrescos, comida y cosas así. Y me gustaba convivir con mi abuelita, que me platicara de cuando ella era joven o niña. Sí. La convivencia con ella la recuerdo de manera muy bonita. Qué bueno, señora. Muchas gracias. Pues así que quise yo a mí, que quiero yo a mí, que la quise mucho, que siempre estuvo con ella, que siempre sabía que contaba conmigo. Uh-huh. Gracias. Pues yo también, mi abuelita igual ya no vive, pero mi abuelita era muy regañona, pero yo aún así yo la quería mucho de vivir con ella cuando mi mamá se con su esposo yo me decidí quedar con mi abuelita, aunque fuera regañona y todo, yo decidí quedarme con ella y tengo un buen recuerdo de ella. Gracias, señora. ¿Alguien más? Sí, dígame. Yo todavía no. Por ejemplo, yo recuerdo en particular de mi abuelita paterna, que cuando íbamos a su pueblo con ella, ese abrazo tan cálido que te dan cuando es un cariño muy grande y diferente al de los papás, ¿no? Pero como que esas experiencias te llenan como el corazón de ternura. O sea, yo por ejemplo, yo me acuerdo que ellos eran, vente, vamos a comernos un pan. Igual cuando me dormía, me decía, ay, te voy a contar que cuidar tu cuerpo, tienes que... O sea, como que te dan opciones, te cuentan sus anécdotas, pero de una manera muy tierna. Entonces, por ejemplo, a mí sí me gustaría ser una abuelita como apapachona,
porque Sí. la verdad es que sí son recuerdos que se quedan muy grabados. Significativos. Exacto. Incluso yo, por ejemplo, ahorita ellos ya no viven, ya su casa ya no es su casa, pero cuando a mí me decían, vamos con tus abuelitos, incluso cuando era grande, que tenía 20 y llegas y es volver a vivir aunque tú ya estás grande. Ujú. Cuando un abuelito brinda tanto amor. Muchas gracias, señora. Sí. Sí, seguramente todos tenemos un recuerdo, ¿no?, positivo de nuestros abuelitos. Y bueno, un mensaje para llevarse a casa. Abuelito, abuelita, tu presencia hace la diferencia. No tienen que conocer todas las respuestas. Querer aprender ya es una forma de querer a tu nieto, a tu nieta. Y este camino se camina en familia y tú eres pilar fundamental de ella misma. Y bueno, abuelitos, muchas gracias por su tiempo, sus palabras y su amor. Los abuelos hacen que todo sea más bonito. Cierto, ¿no? Entonces, bueno, abuelitos que están aquí, a mí me gustaría darles un aplauso y una ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. Y bueno, pues con esto terminamos la plática del día de hoy. Es un tema muy bonito, es un tema muy amplio, ¿no? Se vive desde diferentes puntos de vista, sin embargo, bueno, qué maravilla, ¿no? Tener abuelitos, abuelitas. Ujú. Y bueno, a mí me encuentran ahí en psicología, ya saben, estoy pendiente. Gracias a ustedes.